El día de hoy les voy a mostrar la mejor optimización de Fortnite para aumentar tus FPS. Con esta optimización lograrás aumentar tus FPS e incluso bajar tu delay en cualquier juego. Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal, ya que estamos a nada de llegar a los 50,000 subs y mi meta es llegar antes de que termine junio y yo sé que podemos cumplirlo. Así que sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno gente, hoy vamos a hacer la optimización con cámara. Nunca había hecho esto, pero pues bueno, vamos a empezar. Así que bueno gente, vamos a empezar haciendo los ajustes aquí en Fortnite. Vamos a empezar primero optimizando Fortnite y luego vamos a pasar a optimizar lo que vendrá siendo más la PC. Así que bueno gente, nos vamos a ir acá arriba donde está el personaje y nos vamos a ir a los ajustes. Aquí vamos a hacer la mayoría de cambios. Vamos a empezar aquí en modo ventana, que como podrán ver yo lo tengo en pantalla completa en ventana, pero yo siempre recomiendo ponerlo en pantalla completa. Más que nada esto yo lo recomiendo por el tema del delay, por si ustedes juegan competitivo y obviamente también para aumentar un poco más los FPS. Resolución, igualmente aquí yo recomiendo siempre, si tiene una resolución de 1920x1080 y su PC no es tan buena que digamos, yo recomiendo aquí que pongan una resolución menor que les vaya pues mejor. Por ejemplo, esta es la de 1280x720, ya que es en serio, una de las cosas que más te va a ayudar a tener más FPS es cambiar la resolución de tu monitor. Así que para eso vamos a cambiarla primeramente acá. En límite de frecuencia de imágenes, aquí mucha gente recomienda ponerlo siempre en ilimitado todo, pero aquí les va un consejo mío. Yo la verdad es que no les recomiendo que pongan así todo en limitado, ya que a la hora de ponerlo todo sin límite, lo que va a pasar es que los componentes van a empezar a aumentar su uso. Por ejemplo, en vez de estar a 40%, se va a elevar a 90 incluso, igual con la memoria RAM, con la CPU y con la tarjeta gráfica. En sí todo va a empezar a elevar su uso y esto es malo si tienen componentes pues de bajos recursos, ya que en mi experiencia personal, yo cuando tenía componentes de bajos recursos, a la hora de yo ilimitar los FPS, todo se me iba pues al 100% y a la hora de que se te va al 100%, pues todo se empieza a crashear y dar tirones. Por eso yo no recomiendo ponerlo así. Yo recomiendo más que lo pongan en una cantidad que se les mantenga estable. Por ejemplo, en 30, 60, 120 o 144. Yo sé que en esta optimización estamos buscando pues la mayoría de FPS, pero una de las cosas más importantes que mucha gente no se fija es en la estabilidad, ya que de nada te sirve tener muchos FPS y que no sean estables. Así que en esta ocasión vamos a ponerlo en una cantidad que se nos mantenga estable de FPS. En mi caso a mí se me mantiene estable en 144, así que yo lo voy a poner así. Modo renderizado yo lo tengo en DirectX 11 más que nada para el tema del video y todo esto, pero en sí yo recomiendo más que pongan modo rendimiento, ya que es lo que menos recursos les usa, menos RAM, menos CPU, pues menos todo en sí. Y eso nos ayuda mucho en el tema de los FPS, pero igual hay muchas gráficas de AMD más que nada que les va mucho mejor el DirectX 12 o DirectX 11 que el modo rendimiento. No conozco bien qué gráficas, pero si ustedes tienen una gráfica AMD yo recomiendo que hagan la prueba y chequen si les va mejor en DirectX 11 o modo rendimiento. Ahora aquí en el tema de gráficos y en el brillo, esto ya es a gusto personal, si ustedes quieren dejarlo así o yo qué sé. Ahora aquí en calidad gráfica, como podrán ver estoy en DirectX 11, por lo tanto me aparecen muchas más cosas, así que voy a reiniciar para que tengamos el modo rendimiento. Así que bueno gente, ya reinicié y ya estoy en el modo rendimiento y como podrán ver ya nos aparecen menos cosas. Así que bueno gente, vamos a empezar aquí donde está la resolución 3D y bueno, la resolución 3D es lo que vendrá siendo la resolución del juego. Entre más baja sea la cantidad, pues más feo se va a ver el juego. E igualmente aquí dice las resoluciones más bajas pueden aumentar considerablemente la frecuencia de fotogramas. Así que lo que vamos a hacer será poner una cantidad estable que se mantenga pues buena. Por ejemplo, yo recomendaría poner una cantidad arriba de la mitad, no sé, en un 60%, 75 o 70, para que el juego se vea un poco pixeleado, pero pues que se alcance a distinguir bien las cosas. Por ejemplo, ahorita tengo el juego con la resolución al 100%, pero si yo la bajo al 4%, como podrán ver, se va a ver todo pixeleado, o sea, se va a ver muy mal. Pero si yo lo pongo a un 70, 75%, como podrán ver, se va a ver pues mejor. Se va a ver un poquito pixeleado, pero pues ya se va a ver mucho mejor e incluso vamos a poder tener más FPS. Así que yo recomiendo que lo pongan en una cantidad pues así, yo que sé, en un 70, 65, por ahí. Si lo ponemos en 65, así se va a ver un poquito más pixeleado, pero pues igual se va a poder ver bien el juego. Así que yo considero que un 70, 75 por ahí esté bien de cantidad. Aquí en distancia de visión vamos a ponerla en cerca, texturas igualmente en baja, mallas igualmente en bajo y listo, ya terminamos con todo este apartado. Ahora vamos a pasar al apartado donde está acá el engranaje y vamos a hacer una configuración más. Vamos a bajar hasta encontrar el apartado de repeticiones y si ustedes tienen estas 4 opciones marcadas, yo recomiendo en serio que las quiten, ya que lo que hacen las repeticiones es grabar toda la partida, ya sea Battle Royale o modo creativo, y esto nos quita muchos FPS, ya sea 15 o 20 incluso de FPS, así que a la hora de desactivarlo pues nos va a ayudar mucho. Igualmente esto de ahorro energético igualmente no sirve de nada tenerlo activado, así que vamos a desactivarlo y listo, le damos en aplicar y ya estará, ya tendremos el Fortnite optimizado. Ahora gente, vamos a pasar al siguiente paso, que es optimizar más que nada la PC o Windows. Y listo gente, como podrán ver aquí ya estoy en el escritorio de Windows y lo que les voy a enseñar ahora es una carpeta de optimización
que les ayudará mucho a mejorar el rendimiento de su PC. Así que nos vamos a ir acá abajo en la descripción y vamos a entrar al primer link después que les aparezca, que como podrán ver los enviará a esta nueva página. Simplemente lo que tendremos que hacer será darle acá al botón de subscribe to channel, que como podrán ver desbloqueará el enlace. Le damos y como podrán ver les aparecerá que se tendrán que suscribir a mi canal. Le dan en suscribirse y si volvemos a la ventana, como podrán ver, ya se desbloqueará el enlace. Es muy importante que se suscriban para que se desbloquee el enlace. Simplemente le damos en unlock link y nos enviará a una nueva página de Mediafire. Simplemente lo descargamos y como podrán ver ya tendremos descargado el archivo RAR. Lo vamos a extraer y nos dará esta carpeta llamada Boost FPS. Y bueno, simplemente si la abrimos, como podrán ver, nos aparecerá todo esto. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar aquí con el paso 1, que es crear un punto de restauración. Lo que hace esto es hacer una copia de respaldo por si alguna optimización no te sirvió o no sé, algo te falló. Pues bueno, esto te sirve para hacer un respaldo o para revertir los cambios. Simplemente entramos, nos aparecerá esto, le damos acá donde dice crear y aquí simplemente ponemos la fecha en la que están haciendo pues el punto de restauración. O bueno, pueden poner cualquier cosa, pero yo recomendaría más que pongan la fecha para que se guíen mejor. Y listo, simplemente ponemos el título o la fecha y simplemente le damos en crear. Y listo, yo en mi caso no lo hago ya que anteriormente hice un punto de restauración. Así que bueno gente, ahora vamos a pasar acá a la carpeta que dice archivos innecesarios y como podrán ver aparecerá todos esos archivos que lo que vamos a hacer será desactivarlos. Ojo, es muy importante que chequen que estén desactivando, ya que probablemente hay uno de estos servicios que sí utilicen ustedes. Pero bueno, en sí, estos dos primeros servicios nadie los usa y los vamos a desactivar. Así que bueno, simplemente para desactivarlo agarramos el archivo y lo mandamos acá donde dice Power Run. Le damos en sí, aceptar y ya estará. Lo mismo vamos a hacer con todos los que siguen. Igual con este vamos a hacer lo mismo. Y ahora aquí donde aparecen esto de opcional, que son archivos que puedes deshabilitar o no. Por ejemplo, esto de desactivar el administrador de mapas, yo sí recomiendo que lo desactiven, así que yo en mi caso lo voy a desactivar. Desactivar servicios de Bluetooth, a lo mejor ustedes utilizan el servicio de Bluetooth, así que no lo desactiven. Yo en mi caso no lo uso, así que igualmente lo voy a desactivar. Acá deshabilitar los servicios de Xbox, yo sí los uso, pero probablemente haya gente que no los use, así que yo en mi caso no lo voy a desactivar. E igual aquí por último los servicios de impresora, yo no tengo impresora, así que yo igualmente lo voy a desactivar. E igual si ustedes deshabilitaron algunos archivos que no querían, pues simplemente los pueden volver a activar acá. Simplemente es el mismo procedimiento y ya estará. Ahora gente, vamos a pasar al paso número 2, que es un programa. Este programa se llama MSI Utility y nos va a ayudar más que nada a nuestra tarjeta gráfica, ya sea dedicada o integrada. Simplemente para abrirla vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador y ya nos abrirá aquí lo que vendrá siendo la ventana. Una vez que estamos acá, lo que tendremos que hacer será encontrar nuestra tarjeta gráfica. En mi caso aquí está y vamos a checar que la casilla esté marcada. Una vez checado eso, vamos a irnos acá a los botones azules y aquí donde dice indefinido vamos a quitarlo y vamos a ponerlo en high. Lo que va a hacer esto es que nuestra tarjeta gráfica tenga mucho más uso y así mejorar el rendimiento. Ahora ya lo hice con una tarjeta gráfica dedicada, ahora vamos a pasar a hacerlo con una gráfica integrada o yo que sé. Por ejemplo, si ustedes tienen gráficos de AMD, pues aquí les va a aparecer esto de AMD Radeon Graphics y listo, simplemente hacen el mismo procedimiento y ya está. Igualmente si tienen gráficos de Intel, pues simplemente ponen Intel HD Graphics o bueno, lo buscan y ya estará. Y listo, eso sería todo el proceso. Le damos en aplicar y ya podemos cerrar el programa. Ahora para el siguiente paso es el plan de energía, que probablemente este sea de los pasos que más les ayude a obtener mejor rendimiento o obtener más FPS. Bueno, pues el plan de energía es un plan para la PC, nos puede servir yo que sé para ahorrar energía, para aumentar tus FPS o lo que sea. Hay diferentes planes, por ejemplo está este de alto rendimiento que lo que hace es mejorar el rendimiento pero utiliza más energía. El economizador lo que hace es reduce el rendimiento del equipo pero ahorra más energía, este es más recomendado para laptops. Y hay otros planes de rendimiento ocultos como es el de máximo rendimiento, que ese sí no está aquí por default. Y lo que les voy a enseñar ahora es a cómo activarlo, ya que este plan en serio les va a ayudar mucho a aumentar sus FPS. Así que nada, para activar ese plan lo que vamos a hacer es irnos acá a la carpeta y aquí en el paso 5 donde dice comando máximo rendimiento vamos a entrar. Como podrán ver es un bloc de notas y simplemente lo que tendremos que hacer será copiar este comando y ahora vamos a irnos al buscador y vamos a buscar CMD y le vamos a ejecutar como administrador. Ya que estamos aquí le vamos a dar clic derecho para copiar el comando y le damos en enter y ya estará. Ya tendremos el plan de máximo rendimiento puesto y listo, ya podemos volver y ya ponemos el plan de máximo rendimiento. Y listo gente, eso sería todo lo que hay en esta carpeta. Ahora para el siguiente paso les recomiendo que vayan a ver el video que está apareciendo en pantalla. Con ese video aumentarán mucho sus FPS y también bajarán su ping hasta 0. En serio, es un video bastante bueno que no se lo pueden perder. Así que nada gente, suscríbanse para llegar a los 50,000 subs antes de que termine junio. Y nada, muchas gracias por ver el video, soy de Chris y nos vemos en la próxima.